Les habla su profesor Francisco Arroyo y los invito a trabajar nuevamente en una clase remota. En esta oportunidad trabajaremos con un contenido relacionado con la operatoria con fracciones positivas y negativas. Para trabajar con este nuevo contenido necesitamos que usted recuerde habilidades desarrolladas en años anteriores, como por ejemplo la representación pictórica y simbólica de las fracciones. Entiéndase representación pictórica como los dibujos que representan una fracción, mientras que lo simbólico obedece a lo netamente numérico, es decir, un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, etc. También debemos recordar el nombre de algunos elementos que componen una fracción. En el ejemplo que está puesto allí, un medio, el número 1 corresponde al numerador, el número 2 al denominador y la línea que separa o divide a ambos números se reconoce como línea de fracción, línea divisoria o línea fraccionaria. También debemos recordar el concepto de fracciones equivalentes. Acá les muestro que un medio es equivalente a dos cuartos, toda vez que un medio, esa fracción, fue amplificada o multiplicada por 2, de manera tal que un medio al multiplicarla por 2 equivale a 2 cuartos, y 2 cuartos al multiplicarla por 2 equivale a 4 octavos. La amplificación y simplificación de fracciones también es un contenido a trabajar acá, a recordar, pensando en que la amplificación es agrandar o multiplicar una fracción por un determinado número, mientras que simplificar significa que esa fracción fue dividida o achicada. Las fracciones propias, impropias y número mixto. La fracción propia tiene una característica en donde el numerador es más pequeño que el denominador. La fracción impropia, el numerador es mayor o igual que el denominador, y mientras que el número mixto tiene una parte entera acompañado de una fracción propia. Orden de las fracciones. Generalmente, cuando ordenamos fracciones, está representada por un mayor que o menor que. El ejemplo que ahí se muestra señala las fracciones de menor a mayor. Bien, estudiantes, una vez que nosotros ya tenemos claridad del contenido trabajado en años anteriores, vamos a ir de lleno a trabajar en lo que es la adición y sustracción de fracciones tanto positivas como negativas. Mediante métodos. El primer método se le conoce como mariposa. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la fracción 3 menos 3 cuartos más 2 tercios. El método de la mariposa implica realizar un dibujo que simule una mariposa, en donde lo primero que hay que hacer es los denominadores multiplicarlos entre sí para posteriormente los números extremos, que en este caso es menos 3 por 3, se multiplican también, y luego los números medios o términos medios se multiplican entre sí. En este caso es 4 por 2, eso es igual a 8. Por lo tanto, una vez que uno ya realiza el dibujo de la mariposa, uno traspasa datos después del signo igual. En este caso nos queda como número 9 más 8, y en la parte del denominador aparece el número 12. Para poder desarrollar la operación que está en la parte del numerador, debemos repasar y recordar cómo desarrollar una suma de números con signos distintos. En este caso, como son signos distintos, se restan
y se mantiene o se conserva el signo del número mayor. En este caso, el resultado de esa operación es menos un doceavo. Ese es el primer método denominado mariposa. El segundo método se denomina múltiplos. Veamos un ejemplo. Tenemos el mismo ejemplo del método anterior, menos 3 cuartos más 2 tercios. Acá lo importante es, ¿qué cosa? Calcular los múltiplos de los denominadores. Primero, múltiplos de 3. Los múltiplos de 3 es 3, 6, 9, 12, 15, etc. Y luego los múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20. ¿Cuál es la característica particular de acá, de este método? En que debemos fijarnos en el número menor que se repita entre los múltiplos de 3 y los múltiplos de 4. A simple vista, uno se puede dar cuenta que el número menor que se repite en ambos múltiplos es el número 12. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo a continuación? Tomar la primera fracción y fijarme en el denominador. Aquí es importante poner bastante atención. La primera fracción me fijo en el denominador y ese denominador debo multiplicarlo por un número que como resultado me dé 12. ¿Por qué 12? Porque ya lo vimos que cuando calculamos los múltiplos de los denominadores nos dimos cuenta que el 12 fue el número que se repite en ambos múltiplos, pero es el menor. Por lo tanto, si es 12, debemos eh, buscar un número que al multiplicarlo me dé como resultado 12. En este caso, 4 por ¿cuánto me da 12? La respuesta es 3. Por lo tanto, la fracción menos 3 cuartos voy a multiplicarla completa por 3 partido por 3. En este caso, 3 partido por 3. A continuación, tomo la segunda fracción, que es 2 tercios. Me fijo en el denominador, que es 3. El 3, ¿por qué número lo puedo multiplicar para que me dé resultado 12? En este caso, dentro de la tabla del 3, 3 por 4 es 12. Por lo tanto, la fracción 2 tercios lo voy a multiplicar por 4 cuartos. Ahora bien, ¿cuál es el sentido de realizar todo esto que hemos hecho? Igualar denominadores. Eso quiere decir que si yo igualo denominadores, mantengo el denominador y luego realizo la operación en los numeradores. Veamos. En los primeros paréntesis hay una multiplicación de fracciones. Multiplico menos 3 por 3 es menos 9 y 4 por 3 es 12. Veamos la segundo paréntesis. 2 por 4 es 8. 3 por 4 es 12. Por lo tanto, ahora debo yo realizar la operación, pero con una característica particular, que los denominadores son iguales. Por lo tanto, el profesor ya nos enseñó tiempo atrás que cuando teníamos una operación suma o resta de fracciones con igual denominador, el denominador se mantiene y se realiza la operación en los numeradores. En este caso, de igual manera, mantenemos el denominador, que es 12, y tenemos una suma de números con signos distintos. Por lo tanto, en este caso es menos un doceavo. Finalmente, el método 3, que es el mínimo común múltiplo. Es un método bastante antiguo, pero que para muchas personas todavía es bastante atractivo. En este caso vamos a tomar de igual manera el mismo ejemplo, 3 cuartos, menos 2 tercios. Primero vamos a hacer la famosa tabla que conlleva este método, en donde tomamos solamente los denominadores y comenzamos a desarrollarla mediante una división con el número menor, que viene siendo el 2. En este caso, el 2, en el 3 no existe la posibilidad de dividir exacto, por lo tanto mantenemos. Sin embargo, en el 4
sí tiene la posibilidad de dividir. Seguimos con el 2. 2 en el 2 es una vez. Ahora seguimos con el 3. El 3 en el 3 es una vez. Por lo tanto, una vez que ya completamos esa tabla, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a multiplicar el 2 por el 2 y por el 3. Nos da como resultado 12, que es el mínimo común múltiplo. Ahora que ya sabemos que 12 es el mínimo común múltiplo, desarrollamos la operación. Primero, sabemos que ya como denominador que es nuestro mínimo común múltiplo. Ahora preguntamos, o más bien calculamos la operación cruzada, es decir, los extremos por un lado y luego multiplicamos los términos medios. Continuamos con la resolución de la operación. Mantenemos el denominador, que es nuestro mínimo común múltiplo, y desarrollamos los paréntesis. Menos 3 por 3, eso es igual a menos 9, y lo restamos con 4 por 2, que eso es igual a 8. Ahora bien, desarrollamos nuestra operación en el numerador. Menos 9 menos 8, eso es igual a, ahí hay una resta, hay dos números con signos iguales. Por lo tanto, eso es una suma. Eso es igual a menos 17 doceavos. Esos son los tres métodos respecto a la suma y resta de fracciones negativas y positivas. Veamos ahora multiplicación de fracciones. Hay pasos para desarrollar las multiplicaciones de fracciones. Primero, los numeradores. Y en segundo lugar, los denominadores. Veamos un ejemplo. 2 tercios por menos 3 quintos. Tal como dicen los pasos, primero los numeradores. Multiplicamos los numeradores, que es 2 por menos 3, y abajo 3 por 5. Podemos simplificar, eso es importante, mientras se pueda simplificar, achicar o dividir, yo recomiendo hacerlo. En este caso, el 3 lo divido por el 3 y en ambos me va a quedar menos 1 y en otro caso 1. Por lo tanto, nuestro ejercicio va a ser 2 por menos 1, que es menos 2, y 1 por 5 es 5. Veamos otro ejemplo. Menos un quinto por 2 cuartos. De igual manera, en primer lugar, los numeradores, menos 1 por 2, y luego los denominadores, 5 por 4. Acá también tenemos la posibilidad de simplificar. Uno puede hacerlo durante el ejercicio o al final. Eso va a depender del grado de facilidad que uno tenga para desarrollar cierto tipo de habilidad. En este caso, nuestro resultado dio menos 2 veinteavos y acá, si nos damos cuenta, son los dos números pares. Por lo tanto, podemos dividir o simplificar por 2. En este caso es menos 1 y abajo es 10. Por lo tanto, nuestro resultado de esa operación va a ser menos un décimo. Tercer ejemplo. Allí tenemos, en primer lugar, los numeradores menos 3 por 4 y abajo 8 por 6. Lo mismo que los ejemplos anteriores, sugiero simplificar. En este caso, el 4 con el 8 directamente por 4 y el menos 3 con el menos 6 también se puede simplificar. Querían menos 1 y menos 2. Así, a simple vista, si uno se pone a observar bastante bien ese ejercicio, se puede dar cuenta que ya los números son bastante fáciles de trabajar. Por lo tanto, menos 1 por 1 es menos 1 y 2 por 2 es 4. Finalmente, la división de fracciones en números positivos y negativos. Método 1, productos cruzados. Veamos un ejemplo. Menos 2 sextos
dividido 3 cuartos. Acá voy a hacer hincapié en algo re importante. El signo negativo en una fracción que sea negativa puede ir en el numerador, en el denominador o al lado de la línea divisoria. Donde se encuentre va a indicar que la fracción es negativa, pero solo puede haber un signo negativo. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, como son productos cruzados, lo que nos sugieren es, primero, multiplicamos los términos extremos, 2 por 4 en el numerador, y luego los términos medios, menos 6 por 3 en el denominador. Aquí también, al igual que los otros ejemplos, se puede y se debe simplificar. En este caso, como tomo los dos números pares, 4 menos 6. Al simplificar por 2, el 4 me da 2. Y al simplificar por 2, el menos 6 me da menos 3. Ahora realizo lo que es la multiplicación. 2 por 2 y menos 3 por 3. Resultado final de esa operación en el medio de los productos cruzados es 4 menos 9 o menos 4 novenos. De esa manera se lee. Método 2. Invertido. Este método señala lo siguiente. Tomando en cuenta el mismo ejemplo, 2 sextos dividido menos 3 cuartos indica que la primera fracción se mantiene y la segunda fracción se invierte, es decir, queda en 4 tercios. A su vez, la operación, que es inicialmente una división, se convierte en una multiplicación. Y ahora, como ya vimos, se puede simplificar el 4 con el 6. Ambos simplificamos por 2 y nos quedan 2 y 3 respectivamente. Ahora estamos en condiciones de realizar la operación 2 por 2 y 3 por menos 3, que nos da como resultado 4 novenos, una fracción negativa. Estudiantes, hemos aprendido y repasado conceptos importantes. Ahora los invito a ustedes a practicar lo que han aprendido mediante una guía de aprendizaje. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en otra oportunidad.